Bien, muchísimas gracias en primer lugar, como siempre, a Alex Academy de Perú, también a Nilton y en general a todo el equipo que lo acompaña en estos eventos académicos que realiza y bueno, en favor para todo el público peruano, para que de esa manera puedan capacitarse y puedan también, ¿no? Los expositores también difundir algunas ideas en torno a ciertos casos que en momento siempre resultan ser complicados o debatibles, ¿no? Así es que mi agradecimiento también a los participantes por estar presente hoy día en esta jornada académica. Como bien lo he referido, hoy vamos a trabajar un tema muy importante con respecto al juicio oral y sobre todo el proceso penal, cómo se construye pues la teoría del caso, un tema muy importante para quienes litigamos desde las diferentes aristas, tanto del lado de la fiscalía y tanto del lado de la defensa y cómo no también cómo el juez también pues puede controlar esta institución de las técnicas de litigación oral llamada la teoría del caso. Primera diapositiva, por favor. Pues bueno, vamos a trabajar estos temas el día de hoy. Tenemos una hora para trabajar todo esto. Vamos a, en primer término, referirnos acerca del concepto. Luego vamos a tocar acerca de las características de la teoría del caso. Vamos a hablar acerca también de que la teoría del caso, pues siempre debe ser una misma, siempre. No podemos variar. Eh, bueno, podemos variar siempre en las audiencias anteriores del juicio oral, pero en el juicio probablemente no. Y eso lo vamos a ver en ese punto. Asimismo, vamos a tratar acerca del tema, ¿no? El tema de la teoría del caso, que es muy importante también. Y finalmente vamos a trabajar los elementos estructurales de la teoría del caso. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, siguiente diapositiva. A ver si me ayuda Nilton, por favor, con la siguiente diapositiva. No lo logro ver acá en la pantalla. A ver, si me ayudan, por favor, con la diapositiva, no logro ver que está corriendo. No, ahí está bien. Bien, vamos a trabajar un poco acerca del concepto, correcto. Con la asunción del sistema acusatorio y la dinámica del proceso obliga a los abogados litigantes de la defensa y de la fiscalía a ordenar y planificar su actividad de parte. Innovaciones procesales como la inmediación de la prueba, la concentración del juicio público y la publicidad de todas las actuaciones procesales disponen, pues, erradicar la improvisación. De lo contrario, tanto fiscales como defensores están llamados al fracaso en su actividad propia. Resulta, pues, imprescindible para obtener estándares de calidad, eficiencia y oportunidad el mejoramiento del novel sistema judicial, en donde juega un papel importante y preponderante la correcta planificación y orientación que deben asumir las partes enfrentadas con la mediación de un juez totalmente imparcial e independiente, ¿no? Como establece el profesor y maestro mío, Adolfo Alvarado Belloso. Pues en ese sentido, el desarrollo del nuevo proceso penal acusatorio que tenemos bajo decreto ley 957 del año 2004 impone la formulación de la teoría del caso por parte de los defensores y también por parte de los fiscales. Por lo tanto, observaremos algunas definiciones en este punto sobre la materia y que se encuentran en algunos textos de palabras de diferentes maestros y pensadores con respecto a ello.
César Augusto Reyes Medina y otros autores, por ejemplo, hablan con respecto a la teoría de caso y señalan que en todo proceso penal el abogado defensor y el acusador deben de contar cada uno con una versión que convenzca al juzgador de la fuerza de sus argumentos y que le sirvan planear y monitorear el desarrollo de cada etapa del proceso penal. La teoría del caso es un planteamiento de cada parte sobre los hechos, las pruebas y su connotación jurídica. La teoría del caso permite determinar cuáles son los hechos relevantes conforme a las descripciones abstractas del legislador sobre la conducta punibles, y estos hechos deberán en el transcurso del proceso transformarse de relevantes en probados, una vez se surta el debate público y contradictorio en el juicio oral para que luego se conviertan en probados, deberán precisamente las pruebas que sean conducentes a establecer cada hecho pertinente y planear su práctica en el juicio. Todo ello se enmarca dentro del principio de legalidad que da la fortaleza jurídica a los hechos y pruebas debatidas, orientados a la argumentación de las partes que sustenta la decisión final del llamado juez, el juez de conocimiento. Por otro lado, en la obra manual, siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, en la obra manual de formación para operadores jurídicos encontramos la siguiente definición. Nos señalan que la teoría del caso es, pues, el planteamiento que la acusación o la defensa hacen sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. En síntesis, es la teoría que cada una de las partes en el proceso penal plantean sobre la forma cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad o no del acusado según las pruebas que presentarán durante el juicio. Prácticamente, ese manual señala que es un guión con respecto a la teoría del caso de lo que se demostrará en el juicio a través de las pruebas. Siguiente diapositiva. Por su parte, reconocidos profesores, por ejemplo, de la talla de Andrés Beitelman y Mauricio Duch, afirman que la teoría del caso es la idea básica y subyacente a toda nuestra presentación en juicio, que no solo explica la teoría legal y los hechos de la causa, sino que vincula tanto de la evidencia como es posible dentro de un todo coherente y creíble, sea que se trate de una idea simple y sin adornos o de una compleja y sofisticada teoría del caso que es producto del trabajo del abogado o parte del fiscal. Es el concepto básico alrededor del cual gira todo lo demás. Una buena teoría del caso, señalan estos profesores, es el verdadero corazón de la actividad litigante, toda vez que se está destinada a proveer un punto de vista cómodo y confortable desde el cual el tribunal puede mirar toda la evidencia y la actividad probatoria, de manera tal que el tribunal mire el juicio desde allí y será guiado inevitablemente a fallar a nuestro favor. Desde luego, la teoría del caso depende, en primer término, del conocimiento que el abogado tenga acerca de los hechos de la causa. Además, va a estar determinada también por las teorías jurídicas que queremos nosotros invocar de nuestra parte. No se trata, en consecuencia, de inventar una historia que altere, que mienta sobre los hechos ocurridos. Ello tanto por razones poderosas en el ámbito ético, de las que, sin embargo, hablaremos en otra ocasión, como por razones igualmente fuertes en el plano estratégico. El entorno del juicio oral dificulta enormemente la posibilidad de mantener consistentemente una mentira, y es además extraordinariamente sensible a ella, pues no exige para sancionarla que seamos capaces de probar el perjuicio. Basta con que el tribunal no crea la teoría del caso planteada por la parte para que ella pierda el juicio,
que es finalmente el mayor costo. Una buena teoría del caso será, pues, la que logre explicar de la forma más consciente posible la mayor cantidad de hechos de la causa, incluidos aquellos que establezca la contraparte. La teoría del caso, pues, en suma, es nuestra simple, lógica y persuasiva historia acerca de lo que realmente ocurrió. Como tal, debe de ser capaz de combinar coherentemente nuestra evidencia indiscutida con nuestra visión o versión acerca de la evidencia controvertida que se presentará en el juicio. Finalmente, en este punto, y hablando acerca de estos grandes profesores que hablan acerca de la teoría del caso, consideramos, y esto es un concepto muy personal, que la teoría del caso es como un proyecto de investigación, es una maqueta de trabajo. Así como los ingenieros, o mejor dicho, los arquitectos, diseñan toda una maqueta de trabajo para que un ingeniero posteriormente pueda construir justamente una edificación, es igual la teoría del caso. El abogado, desde el momento que lo convocan para un determinado caso, ya debe de diseñar su teoría del caso. Y la teoría del caso no solamente ocurre en juicio oral, ojo, como algunos profesores señalan. La teoría del caso exige un análisis desde el momento que el abogado o el fiscal toma un determinado caso. Por ejemplo, si un fiscal toma el conocimiento de una noticia criminal al inicio, en los actos iniciales de investigación, a partir de ahí el fiscal ya tendrá que armar todo su armazón de su teoría del caso, para más o menos ver cuáles son los vértices, pero eso va a ir armando y va a ir construyendo desde diligencias preliminares y la investigación preparatoria, y de a poco va sumando ideas, porque recuerden que la tarea del fiscal no solo es acusar, sino también sobreseer una causa o archivar una causa, porque el titular de la acción penal, como saben, el fiscal tiene el deber de ser objetivo y buscar también elementos de convicción de cargo y también elementos de descargo, pero en ese trabajo, en esa imperiosidad, necesidad de investigación, va construyendo ese armazón de teoría del caso para luego, si llega a la convicción, se convenzca que tiene que acusar, bueno, estará armando un diseño, una maqueta de trabajo que le permitan acusar e ir justamente a un juicio oral bien preparado para lograr lo que está planteando desde ese momento, buscar la condena. En cambio, la defensa, si tomamos también el caso desde los actos iniciales de investigación, nosotros vamos a armar nuestro armazón, nuestro diseño de trabajo, que es la teoría del caso, para ver de qué manera nosotros podemos buscar, en primer término, el sobreseimiento correcto y luego la absolución en un determinado juicio oral. Entonces, concluyemos en este punto que la teoría del caso es aquella maqueta de trabajo que tienen los fiscales y tienen los abogados defensores para que vayan más o menos armando su diseño de trabajo, con lo cual van a persuadir al tribunal, ¿correcto?, que su mejor teoría del caso es la mejor y definitivamente puedan condenar o absolver a una determinada persona. Siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente, este manual de técnicas para el debate hace una consideración muy importante, pues el concepto de teoría del caso es más amplio que el marco lógico que ofrece la doctrina con respecto a la teoría del delito, porque ello nos permite organizar el pensamiento y unir el interrogatorio y los argumentos. Nos permite también esto planificar y desarrollar las declaraciones y los interrogatorios directos. Nos permite también visualizar y ejecutar los contrainterrogatorios y también estructurar y dar forma coherente a la discusión final. Para formular la teoría del caso, es indispensable conocer el hecho para determinar la investigación de la dirección y formulación de la acusación. En síntesis, es el vehículo ideal para planificar y ejecutar la práctica de la prueba, a tener un concepto claro de relevancia de cada pieza dentro del esquema, así como determinar la forma en que se efectuará el interrogatorio, así como el lugar que dentro del engranaje ocupa cada prueba y la forma en que se demuestren los hechos argumentados en la teoría
o tesis formulada. Se puede concluir también en este punto, correcto, que la estructuración de la teoría del caso resulta adecuado tratar de aproximarse a la misma formulación que utiliza el método científico, pues la elaboración de una hipótesis, la cual debe ser sometida a una verificación, y una vez comprobada por intermedio de la verificación, estamos ante la comprobación de lo que se pretendía demostrar. Asimismo, el beneficio que se deriva de la construcción de la teoría del caso consiste primordialmente en que se erradica la improvisación en los asuntos de defensa penal. Cuando se ha construido, por ejemplo, la teoría del caso, podemos afirmar que ha habido una planeación general sobre un asunto penal y que se han realizado las averiguaciones por parte de un equipo investigativo. Recuerden que la Fiscalía como ente de investigación investiga, pero también los abogados podemos investigar, correcto, realizar nuestras labores investigativas para ofrecerlo como un acto de investigación a la Fiscalía. No siempre esperemos que la Fiscalía, correcto, haga la investigación a favor de ella. Muchas veces piensan y quienes creen que como el titular de la acción penal es la Fiscalía, y yo como defensa en favor del imputado no puedo poder nada porque está en aval la presunción de inocencia. No siempre esto es así. Lo que también los abogados debemos de realizar es realizar labores investigativas, que a través de actos de investigación busquemos lograr solidificar nuestra teoría del caso, ¿correcto? Por tanto, la construcción de la teoría del caso es muy importante para defender a una determinada persona, ¿correcto? Por tanto, en este punto, en la conceptualización, debemos también de concluir y señalar que la estructuración, la edificación de la teoría del caso importa puntualmente de quién lo vea y en qué sentido esté el sujeto procesal. La Fiscalía va a tener un pensamiento distinto a la elaboración de la teoría del caso, también de la defensa. ¿Correcto? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las características de la teoría del caso? En la construcción de la teoría del caso, ciertas características pueden tenerse en cuenta desde su iniciación. Según los autores Andrés Beitelman y Mauricio Duch, la teoría del caso debe ser, en primer término, debe de ser creíble, debe de ser simple, debe de contener suficiencia jurídica y debe de ser flexible. ¿Por qué debe de ser creíble? Lo primero que debe tenerse presente en un sentido, en ese sentido, con respecto a la teoría del caso, servirá mejor a nuestra causa en la medida que sea más creíble. Los abogados, como los vendedores, deben creer en su producto, de lo que uno vende, ¿correcto? Si ofrezco algo, debo de probarlo. Por eso tiene que ser creíble la teoría del caso que yo lleve a un juicio. Aun cuando nuestra actuación en el tribunal sea técnicamente impecable, los argumentos del litigante solo serán efectivos si convencen al tribunal, en primer lugar, de que el abogado cree en la razón de su cliente, ello teniendo especialmente en cuenta en el procedimiento penal, el juez al final va a valorar libremente la prueba, por lo que cada palabra clave que rija toda la evidencia no es otra cosa que la credibilidad. Y lo único que importará es si el juez cree o no. Por tanto, esto es importante, porque si nosotros si nos llevamos ya esto a un juicio oral y tenemos una clara, tenemos una clara y marcada teoría del caso, mi teoría del caso y mi alegato de apertura debe de ser y debe de demostrar, correcto, lo que yo voy a prometer en mi alegato de apertura. Si yo, desde mi teoría del caso, planteo un alegato de apertura en un juicio oral que yo no voy a poder probar en la actividad probatoria, en el juicio oral, valga la redundancia, mi teoría del caso ya no será creíble. Estaría perdiendo votos y puntos. Por tanto, la credibilidad se relaciona necesariamente con una teoría del caso lógica
que consulta las reglas de la experiencia y que guarda concordancia con el encadenamiento sucesivo y temporal de los hechos. La utilización de la lógica formal en la construcción de la teoría del caso sirve para decantar posturas que resulten descabelladas y hasta inadmisibles y por ende no creíbles. Esto es importante, por eso que como dicen, es que los abogados vendemos un producto, también nosotros debemos creer en nuestro producto, lo que vamos a llevar a un plenario. Siguiente diapositiva, por favor. Debe de ser simple. El paso siguiente en la construcción de una teoría del caso eficaz es hacerla simple. Curiosamente, al contrario de lo que se podría creer, la simplicidad de una teoría del caso estriba en que éste cubra la mayor cantidad de los hechos de los que componen la causa, de manera que uno pueda cómodamente explicar cada uno de ellos desde dicha teoría. De otro modo, nos veremos obligados a complementarla con elementos foráneos que expliquen los puntos que ella no ha logrado alcanzar, lo que nos llevará generalmente a complicaciones imprevistas e inverosímiles dentro del juicio. Y según el texto del proceso oral en el sistema penal acusatorio colombiano, la teoría del caso debe gozar justamente de esa simplicidad. No hagamos una teoría del caso bien compleja, muy distorsiva, con muchos argumentos filosóficos, dogmáticos. No tratemos de hacerlo algo sencillo y simple de tal manera que cuando lo llevemos esto ante un juez, el juez lo entienda de manera, como diría, hay un juez aquí en la ciudad de Puno, Richard Condori, un día diría, la simplicidad es el manjar de los jueces. Y lo que quieren es algo puntual, algo que se entienda y no aferrarnos de situaciones totalmente complicadas, ¿no? Por tanto, debe de ser simple nuestra teoría del caso. Siguiente diapositiva, por favor. Debe de contener suficiencia jurídica, porque todo el razonamiento jurídico se soporta, ¿no? Se soporta esta teoría del caso en el principio de legalidad y por tanto debe poder llenar desde el punto de vista del acusador todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad. Desde la óptica del defensor, debe determinar la falta de un elemento de la conducta o de la responsabilidad o de los antecedentes jurisprudenciales que fijan el alcance de la norma o la violación o la existencia de los procedimientos que garantizan la autenticidad o mismidad de los medios de prueba. Correcto. Por tanto, en este punto debe de contener una suficiencia jurídica el hecho que uno va a plantear. Si Fiscalía postula, mejor dicho, una tesis de condena, nosotros postularemos una causa de justificación. Correcto. Si la Fiscalía siempre postula una postulación de condena, nosotros postularemos imputación objetiva, correcto, prohibición de regreso, roles, etc. Por eso es que es importante esta suficiencia jurídica, el soporte que le da cada sujeto procesal, y estos también sean debatidos en cualquier audiencia preliminar antes del juicio oral, como la etapa, digamos, intermedia, o ya a nivel justamente ya de un control probatorio a nivel de juicio oral. Por tanto, debe tener esa teoría del caso un soporte jurídico que dé mismidad y que dé una autenticidad a lo que tú vas a llevar ante un tribunal. Siguiente diapositiva, por favor. Debe de ser flexible, ya que inicialmente se concibe como será el juicio, ¿no? Porque con esto se concibe cómo va a ser el juicio, pero está siempre sujeto a un conjunto de avances o imprevistos, como todo proceso adverso. La teoría del caso debe de ser suficientemente flexible para adaptarse a comprender los posibles desarrollos del proceso sin cambiar, ojo, radicalmente digamos, lo esencial de tu teoría del caso que estás construyendo desde un inicio. Porque el cambio en la teoría del caso da al traste justamente la credibilidad de cualquier situación que te avale llegar a un determinado escenario.
Para nuestro sistema penal acusatorio, no hay que olvidar que la autoridad del caso debe no solo estar presente en la audiencia del juicio oral y público y concentrado, sino también esgrimirse como un argumento válido en las audiencias preliminares en que se debaten los derechos fundamentales. Por eso es importante, como les decía hace un inicio, si el caso de ustedes agarraron desde los actos iniciales de investigación, hasta este momento tenemos algo más o menos marcado, pero a medida que va pasando digamos, bajo el principio, ¿no?, rotativo o el principio de la norma dinámica que dinamiza el procedimiento penal, como diría Alvarado Belloso, ¿correcto? Ustedes van poco a poco construyendo mejor su teoría del caso, pero sin salirse de las premisas objetivas del elemento central de la teoría del caso, ¿correcto? Por eso, nosotros vamos a llegar ya a un juicio oral con una teoría del caso contundente, pero que en el camino, desde un inicio, podemos estar mejorando esa teoría del caso. Por eso es importante la flexibilidad en la construcción de la teoría del caso. Siguiente diapositiva, por favor. En la audiencia pública y oral y concentrada, ¿la teoría del caso debe ser una? La respuesta es sí. Hasta ese momento, hasta llegar a un juicio oral, yo no puedo cambiar otra teoría del caso, porque supone que yo ya he estudiado, he estado estos actos iniciales de investigación. Porque si yo en mi alegato de apertura, correcto, si yo postulo una tesis que yo no voy a poder probar posteriormente en la actividad probatoria, simplemente nunca he podido construir una adecuada y tenaz teoría del caso. Simplemente no he hecho una edificación de la construcción de lo que yo voy a ir a demostrar en un juicio oral. Por tanto, la teoría del caso no puede sufrir variaciones ya a nivel de juicio oral. Antes sí, pero no salirse del eje central. Por eso es muy importante también lo que dicen, ¿no?, los profesores Beitelman y Dushi, que señalan que cambiar ya a nivel de juicio oral, justamente tu teoría del caso pierde totalmente credibilidad y van a crear confusión en todo lo que uno estaba edificando. Por tanto, es importante mantener ya a nivel de juicio oral una sola teoría del caso. Vuelvo y repito, una sola teoría del caso. Si yo estoy postulando una causa de justificación, mi teoría del caso tendrá, o mejor dicho, mis alegatos de apertura tendrá que ser basado a esto, y mis argumentos probatorios también van a ser a esto, y mis interrogatorios y mis contrainterrogatorios y objeciones de las pruebas materiales van a ir a ello. Yo no puedo postular y estar cambiando en el juicio oral, porque si no vamos a fallar, vamos a errar y no vamos a lograr el objetivo, y muy por el contrario, vamos a perder el juicio. Por tanto, es importante mantener esa estrategia de trabajo, y más en un juicio oral. Siguiente diapositiva, por favor. El tema de la teoría del caso. En no pocas oportunidades, la literatura latinoamericana ha construido sus historias con fundamento en el relato de acontecimientos que tienen que ver con el derecho penal. Así, por ejemplo, autores como Gabriel García Márquez, un literato muy conocido, con su obra Crónica con una muerte anunciada, o la obra de Mario Vargas Llosa con las novelas de Conversación en la Catedral o La Fiesta del Chivo, construyen sus exitosas novelas basadas en un relato central histórico, precedidas de una rigurosa investigación sobre acontecimientos que adquieren connotaciones penales y políticas y logran fijar la atención del lector de manera constante para que al final quede convencido de las connotaciones que el escritor le da al desenlace de su narración. Asimismo, en la construcción de la teoría del caso, el abogado deberá enmarcar dentro de un tema la historia que presentará al juez con el fin de convencerlo que su teoría, mediante la utilización de técnicas persuasivas y sustentadas con elementos materiales de convicción, sean representadas en favor de ella. En el relato oral de los hechos deberá estar presente la calificación a que a esto les otorgue el abogado o el fiscal, y según jueguen justamente a su favor
una determinada presentación histórica que hagan estos sujetos procesales. ¿Para que de esa manera el juez se convenzca y suene un tanto al estilo de Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, sean pues algo que a los jueces los inquiete y los tengan a la mira? Por eso es importante darle un tema a la teoría del caso. Por ejemplo, yo tuve un caso de crimen organizado hace poco, fue el caso de los injertos metalúrgicos del sur, un caso muy, muy grande que llevé el año pasado y pude lograr el objetivo, pude absolver a una señora, pero yo tenía ya identificado mi teoría del caso. Mi teoría del caso siempre era insuficiencia probatoria, desde un inicio hasta que llevé a juicio oral, pero yo partí en mi alegato de apertura con un tema y un lema, un tema importante, y le dije, señores jueces, muy buenas tardes. En California Western School of Law existe un gran maestro y profesor llamado Justin Brooks, quien tiene un programa acerca de condenas cerradas. Hace poco salió un libro muy importante de él, y en una parte de ese libro brillante decía que muchas personas han sido condenadas erradamente. Era producto de porque estaban en momentos equivocados, porque acompañaban a personas que desconocían el proceder delictivo de estas personas, y entre otros. Les presento mi patrocinada. Señores magistrados, les voy a demostrar en este plenario que por el solo hecho de ser pareja de una persona, ha estado involucrado en esta postulación de la Fiscalía. Sin embargo, los hechos son distintos a los presentados por la Fiscalía. Yo les voy a demostrar en este plenario y les voy a demostrar que al final llegarán ustedes a una insuficiencia probatoria. ¿Se dan cuenta cómo he partido? Les dije que aquí van a haber un hecho en las cuales una persona está involucrada, ¿correcto?, por circunstancias de la vida, por ser pareja de una persona, nada más, ¿correcto? Pero yo les voy a demostrar de por qué ya con la actividad probatoria. Pero ya planteé un tema del caso, ¿no? Les dije que va a haber insuficiencia probatoria y que una persona está involucrada por ser pareja de una persona, nada más. ¿Mm? Ahora, en otros casos, por ejemplo, yo planteé lo siguiente, como un tema, ¿no?, de la teoría del caso. Le dije, señores jueces, muy buenas tardes. En la antigua China había un príncipe llamado Tao Zhen. Este príncipe tenía problemas de cómo resolver sus conflictos que iban a su reino. Llamó a un gran argento de la humanidad, llamó a Confucio. Y Confucio le dijo algo importante que quiero, señores magistrados, que lo tomen en cuenta en toda esta actividad probatoria. Le dijo, oiga, señor príncipe Tao Zhen, si usted quiere condenar o absolver a una determinada persona, usted tendrá que tener pruebas tan claritas y diáfanas como la luz del día. Señores magistrados, en este plenario les voy a demostrar que esas pruebitas tan claritas y diáfanas como la luz del día no va a existir. ¿Se dan cuenta cómo he ingresado en mi teoría del caso? Les estoy diciendo que aquí, más bien, ni siquiera no va a haber pruebas, absolutamente no va a haber pruebas. Entonces, el tema es importante porque el juez, tu teoría del caso llevado a un juicio, lo haces más bonito. Y el juez siempre se va a acordar, príncipe Tao Zhen, ¿no? Y logré absolver, y siempre que me acorro en las calles con el juez, y ya se recuerdan de esa frase, oye, príncipe Tao Zhen. Incluso hay jueces que lo citan, ¿no? Es esa frase que saqué de la literatura. Entonces es importante el tema que le van a poner a su teoría del caso, porque eso el juez se va a acordar siempre, hasta el alegato de clausura. Imagínense, por ejemplo, que ya acabó la actividad probatoria, tú demoliste a los peritos y testigos de la contraparte a través de tus contrainterrogatorios, que fueron muy buenos, destrozaste a todos en el juicio oral, y cuando vayas ya a tu alegato de clausura, imagínense, por ejemplo, decir, señor magistrado, ¿se acuerdan cuando vine y presenté mi teoría del caso a través de mi alegato de apertura y hablé de un príncipe y le dije que aquí, en el plenario, no iba a haber pruebas tan claritas y diáfanas como la luz del día? Señores magistrados, cumplí mi promesa. Los demostré.
Cuando vino el testigo 1 e impugné credibilidad en sus testimonios a través de sus declaraciones previas, y el testigo al final mintió frente a ustedes. ¿Se acuerdan cuando vino el perito? No pudo probar su pericia, y muy por el contrario, a través de doctrina médico-legal, pude impugnar credibilidad y el perito había realizado una mala praxis de lo que debía concebirse. Señores magistrados, cumplí mi promesa. No hay estas pruebas tan claritas y diáfanas como la luz del día. ¿Se dan cuenta? Miren la importancia, doctores, del tema en la teoría del caso. Pues es que es muy importante trabajar estos puntos. Bien, siguiente diapositiva. ¿Cuál es la regulación de la teoría del caso? La teoría del caso, como si ustedes revisan el título 3 del Código Procesal Penal y revisan el artículo 371, ahí señala apertura del juicio y posición de las partes. Bueno, en el inciso 1 dice instalar la audiencia, ¿no? En el punto 2 es lo más importante, porque nos dice, acto seguido, el fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Sigue. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. El defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. Es la regulación de la teoría del caso, prácticamente, porque la teoría del caso está dividida justamente en digamos, un triángulo equilátero, ¿no? La teoría del caso. En la construcción siempre, la teoría del caso, siempre va a haber hechos, norma y pruebas. Es parecido al alegato de apertura, ¿no? En el alegato de apertura también nos dicen, ¿no? Con respecto a esto, pero la construcción de la teoría del caso va un poco más, ¿no? Pero lo que yo quiero llegar a esta regulación es que en el punto 2 nos dicen cómo vas a presentar tu teoría del caso, en el punto 2. De todo aquello que tú has hecho una investigación desde el momento que has llevado el caso, el conocimiento del caso, tú en este punto, en el acto número 2, correcto, del 371, tú más o menos le vas a decir a un juez en tu alegato de apertura cuáles son los hechos que tú puntualmente prevés a tu caso, cuál es la norma jurídica que le estás dando, puede ser jurisprudencia, tipo penal, muchas cosas, y con cuáles medios probatorios tú vas a soportar toda la actividad probatoria. Si Fiscalía tiene una teoría del caso en su alegato de apertura de condena, dirá, pues no, voy a probar más allá de todo lo razonable mediante los documentos tal, mediante los testigos tal, mediante los peritos tal, correcto. Y voy a probar mediante tal jurisprudencia, mediante tal teoría, para que finalmente lo condenen. En cambio, la defensa dirá, los hechos son distintos a los que plantea Fiscalía. Aquí el tipo penal no es el involucrado por la Fiscalía, sino hay una causa de justificación, y lo probaré mediante el testimonio tal, mediante los peritos tal, y mediante la prueba material tal. Y también hablaré jurisprudencia, y también dogmática, y entre otros. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante, cuando ya tú construiste tu teoría del caso, vamos al punto 2, porque es el momento donde tú le vas a decir cómo vas a tú probar tu teoría del caso a través de tus alegatos de apertura y de lo que vas a hacer en todo el juicio oral al juez. Si tú has hecho una buena construcción, y créeme que si ya sabes cómo vas a contrainterrogar a los testigos, porque sabes que han declarado al inicio de la investigación preparatoria y vas a impugnar credibilidad, ¿correcto? Tienes mejores opciones de ganar, y lo que vas a decir vas a tú probar ante el juez. Por tanto, es muy importante esta regulación que acabo de mencionar. Siempre, artículo 371, inciso 2. Es el momento de presentar tu teoría del caso. Ahí le vas a decir cómo verdaderamente vas a demostrar al juez tu teoría del caso. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los elementos estructurales de la teoría del caso? En la confección y formulación justamente técnica de la teoría del caso,
resultan imprescindibles tres dispositivos estructurales que ni la defensa ni la fiscalía pueden soslayar en su análisis y demostración. Lo primero, lo fáctico o los hechos materia de la investigación y el juicio penal. Lo jurídico, que necesariamente se debe encuadrar con la evolución y desarrollo de los hechos. Y lo probatorio, o los elementos materiales de juicio con que el abogado de la parte pretende verificar y demostrar sus hipótesis para convencer de su teoría al juez imparcial e independiente. Lo probatorio es tanto por la fiscalía y la defensa. Ojo, estos tres elementos estructurales de la edificación de la teoría del caso, vuelvo y repito, esto es como un arquitecto, ¿no? Que siempre tiene que tomar en cuenta lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. A veces dicen, profesores de la talla de David Echandía, un gran procesalista, el derecho es tan simple, como diría Chayán, en palabras sencillas y comunes, ¿no? Es analizar lo fáctico, tu punto de vista de los hechos, lo jurídico, cómo tú vas a demostrar ello, y lo probatorio, con qué prueba vas a demostrar. Es tan sencillo el derecho, señalan estos maestros. Por tanto, en esa edificación se analizan estos tres puntos siempre. Siguiente diapositiva. Vamos a lo primero. Rápido nomás. Para irnos a cenar. Lo fáctico. Este es el primer elemento esencial en la construcción de la teoría del caso. Las acepciones del vocablo fáctico son relativo a los hechos, ¿correcto? Basado en estos o circunscrito a ellos. Por contraposición a lo que de índole teórica y hasta simplemente imaginario. En algunos medios forenses, lo concerniente a los hechos controvertidos, a diferencia de las normas legales aplicadas al litigio, también se define como relativo al hecho o a los hechos, poderes fácticos o grupos de presión. Por tanto, lo fáctico, correcto, es importante porque es un hecho histórico que se da en función a un evento criminal que ha ocurrido en el mundo objetivo, y a partir de ese evento criminal que ha ocurrido en el mundo objetivo, que debidamente es antijurídico, correcto, o si hablamos ya desde digamos, desde el procesalismo jurídico, cuando alguien conculca o vulnera, o hay un conflicto intersubjetivo de intereses, por ejemplo, o desde el derecho penal, cuando alguien conculca un bien jurídico protegido por el Estado, o desde lo filosófico, cuando alguien justamente rompe el pacto social de Thomas Hobbes, ¿no? Aquel pacto en las cuales las personas o las personas en sociedad viven amablemente, pero que si alguien rompe ese pacto de convivencia, será pues opresivo y será sancionado y investigado por las autoridades de turno. Por tanto, lo fáctico siempre se construye a través de un evento, un hecho histórico que tiene características de criminoso. Por ello que lo fáctico constituye el primer eslabón de la construcción técnica de nuestra teoría del caso. Y mediante el conocimiento de los hechos, podemos entrar a deducir las circunstancias de tiempo de esos hechos, de espacio de esos hechos, y modo en que se desenvolvieron los hechos relacionados a la presunta comisión de un evento criminoso. Es realizar un análisis aproximado de la realidad de las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Y esta construcción histórica en tiempo, en forma y modo, permite elaborar una posible hipótesis acertada sobre nuestra teoría del caso. Porque la persona que sabe cómo verdaderamente ha ocurrido un hecho en la realidad, solo lo sabe Dios. Pero, el hecho histórico, correcto, un hipotético hecho histórico lo construyen los sujetos procesales, tanto desde la visión de los fiscales y tanto de la visión de los abogados defensores, correcto. Eso es importante saberlo, porque a raíz de un hecho histórico es que construyen esos factum tanto la fiscalía como la defensa, correcto. Por ejemplo, hace poco tuvo un caso de lavado de activos
Y el supuesto origen ilícito, según la Fiscalía, y establece a través de un informe policial, que por un lugar llevan digamos, por un lugar es el camino donde trafican droga, llevan, ¿no? Llevan sustancias que están no permitidas. Pero eso lo dice el fiscal porque él piensa que es así. Pero a través de un informe que nunca, no ha habido flagrancia, no ha habido nada, es que construye ese argumento histórico. Y posiblemente ese origen ilícito de lavado vendría justamente por ese informe no probado, por si acaso, porque el policía piensa que es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, la construcción de los fácticos ya de la parte del abogado será distinto. Diremos, pues, que eso no es así, que lo que a través de un informe que hace la policía, que supuestamente sospecha que por ahí llevarían, no involucra justamente ese origen ilícito y faltaría ese elemento normativo de tipicidad del lavado de activos. ¿Cuál es el origen ilícito? ¿Se dan cuenta cómo vamos construyendo este tema? Ahora, en la construcción de la teoría del caso, el abogado de la defensa debe de ser cuidadoso en el análisis y también en el juicio que haga de los hechos conocidos y que tenga la relación suficiente y necesaria con lo que se pretenda probar. Tengo que ser cuidadoso por eso. ¿Qué hechos yo le voy a poner que más o menos parecen buenos y que yo voy a poder probar posteriormente en un tentador juicio oral? El abogado de la defensa no puede catalogar como la verdad relevada la versión de los hechos suministrados por el defendido, sino que debe de escudriñar otras fuentes que contribuyan a esclarecer cómo fueron los acontecimientos. Sobre el análisis del tema, correcto, el texto procesual en el sistema penal acusatorio, en el módulo de instrucción para los defensores, señala algo muy importante con respecto al análisis de los hechos. Señalan que el defensor deberá tomar primero los hechos al margen de la versión de su patrocinado, es decir, como aparecen en la denuncia, en la querella o en la formulación de acusación, el requerimiento acusatorio, y este ejercicio es de enorme relevancia, pues permite tener el punto de vista del fiscal y visualizar las opciones de la contraparte. Por tanto, es importante saber cuáles son los factos de la fiscalía, cuáles son los factos que aparecen en los actos iniciales de investigación y cuáles también los factos que te dice tu patrocinado, para en base a ello tú armar un diseño histórico también de tus factos que tú pretendes probar. Por tanto, en este punto es muy importante. Y aparte, como se señala también en el texto Teoría del Caso y Técnicas de Debate en el nuevo proceso penal de Saúl Araya Matarrita, de Nicaragua, ¿no? De Managua, de Nicaragua, señala que de los hechos reconstruidos, el abogado deberá elegir un modo de presentación que capte la atención del destinatario en su mensaje, ya sea el juez o jurado, porque la comprensión de la historia dependerá de personas cuya percepción y cuya memoria deciden qué aspectos de la historia serán más importantes para ellas. Por tanto, la estructuración de los hechos obedece a pocas variantes, ¿correcto? Por tanto, el orden de los factores obedece a la secuencia lógica como se expresa en las ideas complejas en español, en las que no siempre se utiliza primero el sujeto, luego el verbo y después los complementos, sino primero los complementos, luego el sujeto y después la acción. Normalmente esta organización de los datos es conocida como el dibujo de ejecución, correcto. Eso es importante. Siguiente diapositiva. Vamos a poner un ejemplo de análisis del elemento fáctico en la construcción de la teoría del caso. Miren, ahí vemos por un lado la estructuración de la historia y el ejemplo, ¿no? En primer término siempre vamos a hablar acerca de, uno, cuándo, el elemento del tiempo, ¿no? ¿Cuándo ocurrió? ¿No? Y esto tiene que ver a un referente amplio y un referente específico. Por ejemplo, si vamos a nosotros cubrir un hecho histórico, los factos, tanto fiscalía y defensa, deberán pensar primero cuándo ocurrió este hecho. ¿Mm? En el ejemplo A,
puede ser el día 1 de junio del año 2000. Ahora, nos vamos al referente amplio y al referente específico. ¿A qué hora? A las 22 horas. Correcto. Es lo primero, ya tenemos ya el tiempo, ¿no? El 1 de junio del año 2000 a las 22 horas. Ahora nos vamos a lo otro. ¿Dónde? Porque esto se construye en base a esto. A ver, siguiente diapositiva primero. Siguiente diapositiva, por favor. Siempre tenemos que nosotros basarnos a esto, el dibujo de ejecución sobre los hechos. Miren, ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién lo realizó? ¿Y cómo ocurrió? Eso es lo que debemos nosotros de tener en cuenta siempre. Regresemos al siguiente diagrama, por favor. Anterior. Bien. Primero, ¿cuándo? Elemento de tiempo. El día 1 de junio del año 2000 a las 22 horas. Ahora nos vamos a la otra pregunta. ¿Dónde? Los elementos de la ocasión. En el lugar conocido como Puerto Cabezas, propiamente frente a la radioemisora estatal del Atlántico Norte. Tercero, ¿quién lo hizo? Ese es el elemento subjetivo activo. El aquí acusado Eduardo Gil Navarro. Número 4, ¿qué hizo? ¿Cuál es la acción imputada? Disparó. Listo. Lo siguiente, ¿a quién se lo hizo? El elemento subjetivo pasivo. Contra la humanidad, ¿no? De A, B, C, un ejemplo. 6, circunstancias de modo, instrumento y otras. A quemarropa, es decir, a corta distancia. ¿Con qué? Con un revólver de calibre 22, aprovechando que las mismas se encontraban bebiendo distraídas. El 7, ¿y cuál fue el resultado de toda esta acción? Causando la muerte de una de ellas, de A, y lesiones graves a las otras dos, a B y C. Y finalmente, el móvil de la acción o el por qué. Lo anterior acción fue realizada porque Eduardo Gil Navarro fue pagado por un extranjero para deshacerse de A, B, C, es decir, era un sicario. Entonces, de esa manera, por ejemplo, construyen sus hechos históricos. Siempre, cuándo, dónde, quién, qué hizo, con qué se hizo, cuál fue las circunstancias de modo instrumento, las resultas de la acción y cuál es el móvil de la acción y el por qué. Entonces, de esa manera, tienes ya un orden histórico que tú ya planteas. Eso opera tanto para la fiscalía y para la defensa, ¿correcto? Por tanto, es un ejemplo de la construcción de una teoría del caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pero ustedes traten de armar siempre en base a este esquema, ¿no? El dibujo de ejecución. ¿Dónde ocurrió? Perdón, ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo realizó y cómo ocurrió? Y ahí va la postura de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si Fiscalía dice, ¿cuándo ocurrió? Ocurrió el 25 de diciembre del año 2020 a las 10 de la noche. Tú plantearás, no, el 25 de diciembre del año 2020, mi patrocinado se encontraba en otro lugar, no en el lugar donde Fiscalía imputa. Ahí va, pues, ¿dónde ocurrió? Dirá, pues, no, en Real Plaza. Y nosotros diremos como defensa, no, él estaba comprando un televisor con su mujer en otra ciudad. ¿Qué ocurrió? Y el otro dirá, no, mató. El otro dirá, no, estaba comprando una televisión. ¿Quién lo realizó? Fulano de tal. Diré, él no fue porque estaba comprando con su mujer. ¿Cómo ocurrió? ¿No? Ocurrió de la siguiente manera, fue y le disparó. El otro dirá, no, él estaba comprando televisión. ¿Se dan cuenta cómo cada sujeto procesal construye su dibujo de ejecución de un hecho histórico que va a pretender probar? Y eso lo armamos desde un inicio hasta el final. Y acá es importante, porque yo tengo un caso, miren, tenía un caso de una señorita que vendía bebidas, no vendía, era una moza en una discoteca. ¿Y qué pasaba en este punto? Pasaba de que Fiscalía imputa un hecho, ¿no? Estaban vendiendo licores adulterados, ¿correcto? Y Fiscalía pues imputa a mi patrocinada por ese delito. Y era una moza. Desde un inicio yo dije, este caso está para imputación objetiva, prohibición de regreso. Fuimos al juicio oral y Fiscalía siempre postulaba una tesis, ¿no?, de condena. Yo dije, siempre planteé que aquella persona
que definitivamente cumple un rol de cuidado como es la imputación objetiva, prohibición de regreso, la moza jamás va a saber de los tragos ilegales que compra los dueños o los administradores. Siempre planteé eso en mi tesis. Correcto. Entonces, coincidamos que cuándo ocurrió, dónde ocurrió todo ello. Pues el tema es quién lo realizó y cómo ocurrió. Y en esta parte, doctores, absuelven a mi cliente porque al final el juez razonó y dijo, claro, como es una simple moza, no puede responder penalmente porque ella solamente le contrataron para llevar un qué, un ron, ¿no? O bebidas alcohólicas a quienes, a los que vienen a la discoteca. Por tanto, aquí sí hay una causa en la cual no puede responder penalmente porque la muchacha ha actuado en sus contornos, imputación objetiva, ¿no? Prohibición de regreso, y la absolvieron. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante postular de un inicio esto que vengo a darles. Siguiente diapositiva. El segundo elemento es lo jurídico. Este es un elemento también esencial en la construcción de la teoría del caso. El elemento jurídico es la universalidad de las normas de carácter constitucional y del denominado bloque de constitucionalidad. El derecho penal y procesal penal que resultan aplicables a la conjunción de los hechos de que el abogado defensor ha tenido conocimiento mediante las diversas fuentes de investigación y que una vez analizadas y aceptadas estas proposiciones o situaciones fácticas dentro del campo de las posibilidades de la lógica formal, se van enlazando, ojo, con el elemento jurídico para construir una teoría del caso correcta. Lo anterior le debe indicar a la defensa de manera precisa si su estrategia se debe de encaminar a refutar o a negociar con la fiscalía. Aquí se analizan dos cuestiones muy importantes, la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Porque frente a ese hecho histórico que ya hemos construido de la forma que lo ha visto la fiscalía y la defensa, ahora nosotros debemos de darle un sentido jurídico, correcto, un sentido que parte acerca del derecho penal y procesal penal. Si la fiscalía postula, por ejemplo, un homicidio calificado, yo diré pues de homicidio culposo, correcto. Si la fiscalía imputa un delito de resultado, yo diré que es un delito de peligro. Entonces ahí va construyendo justamente a través del principio de legalidad que están plasmados en la Constitución y el bloque de constitucionalidad, el Perú está pues arraigado. En la universalidad de los elementos jurídicos aplicables a la respectiva teoría del caso, se debe partir de la premisa de la Carta Política del año de 1993, que establece que el Perú se constituye un Estado social democrático de derecho, lo que implica la consagración y el respeto de derechos fundamentales, con el rango de derechos constitucionales. Además, en virtud de ella, se estableció que los tratados internacionales que ha suscrito el Perú y ratificado en materia de derechos humanos hacen parte de la legislación interna. Por tanto, la Carta Magna del 93 protege muchos derechos y garantías relacionados tanto en el artículo 2 y el 139, como la impugnación, la contradicción, la publicidad, la defensa técnica, la lealtad, igualdad, presunción de inocencia, legalidad y entre otros, y el debido proceso. Por tanto, es importante el tema de la legalidad que hay que darle a ese hecho histórico y parte también del debido proceso, porque en toda secuencia del dinamismo que da el procedimiento penal, tiene que haber debido proceso. Por tanto, a través de digamos, a este principio de legalidad, presunción de inocencia, igualdad, lealtad, debido proceso, defensa técnica, nosotros podemos construir nuestra vertiente digamos, de darle un sentido a este hecho jurídico, darle un sentido jurídico a lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por tanto, como ustedes saben, la Fiscalía es la persona encargada de la acción penal. Lo dice el título preliminar del Código Procesal Penal y la Constitución Política del Perú.
es el titular de la acción penal y a su cargo está la investigación, ¿no?, de los hechos, que va a buscar pruebas de cargo y de descargo. Por tanto, él a través de su secuencia de investigación ya formará una teoría del caso de pronto e imputará ciertas conductas, porque la fiscalía es el que va al final a ese hecho histórico darle un sentido de tipicidad bajo el principio de legalidad, ¿no? Le va a encuadrar ese hecho fáctico a un delito taxativado en el Código Penal. Y solamente un hecho definido como delito en el Código Penal será adscrito a este, ¿no?, a ese delito, valga la redundancia. Y la defensa seguramente hará su mismo análisis por darle otra vertiente. Es lo que se reclama esto en el tema de lo jurídico. Y con esto, si tiene el bloque de constitucionalidad, debemos referirnos ahora a la teoría del delito, porque esa estructura, ese hecho histórico que da justamente la Fiscalía, ¿correcto?, será analizado pues a través del sentido de tipicidad, ¿no? Hacer un análisis dogmático de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad y del por qué está postulando esta circunstancia. Al igual que ello, también la defensa hará una construcción dogmática de ese hecho. Como dije hace un momento, si la Fiscalía imputa a alguien un delito doloso, yo plantearía pues un delito, digamos, un delito que ha ido a una causa de justificación, o plantearé imputación objetiva, entre otras. Y yo probaré posteriormente esto. Entonces, lo jurídico es muy importante porque en la construcción de la teoría del caso necesariamente nos tenemos que referir a esos tres elementos que componen la noción de la conducta punible. Esto es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿correcto? Por tanto, eso es importante y a través de ello también pues iremos a criterios jurisprudenciales, o acuerdos plenarios, sentencias plenarias, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entre otros. Y acá debatir pues la dogmática penal que tan bonita y tan rica que nosotros pues lo construimos y a través de las teorías, ¿no? Por ejemplo, de Roxin, de Jacobs, la teoría de infracción del deber, la teoría, digamos, del dominio del hecho. Esto es importante. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando tuve un caso y estábamos analizando en una investigación si un extraneus, ¿correcto?, puede responder penalmente a un delito de negociación incompatible. La Fiscalía siempre dijo que sí, y siempre estaba su visión a la unión del título de imputación, ¿no? Decía que los extraneus, los empresarios, los particulares, sí podrían responder penalmente a título de cómplice primario en un delito de infracción del deber. Yo postulé siempre la ruptura del título de imputación y dije, o el extraneus no puede responder penalmente de un delito, correcto, de infracción del deber, que solo se les da justamente a aquellas personas que son funcionarios y servidores públicos. Por tanto, un extraneus, un empresario que no tiene esa condición, no puede responder penalmente. Y a eso, pues, le hemos sumado jurisprudencias como la de Ayacucho, y aquí, aquella, entre otros, y se formó un debate bien bonito. Entonces, la primera teoría sí responde, yo dije que no responde. Nos fuimos a juicio oral y le gané al señor fiscal y el juez dijo, sí, un extraneus, porque tenía esa posición, ¿no? No podía responder penalmente por un delito de infracción del deber, ¿no? Y esto apoya con jurisprudencia. Se dan cuenta lo bonito también de lo jurídico que es para la construcción. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es un cuadro sinóptico también acerca del elemento jurídico de la construcción de la teoría del caso. Por ejemplo, uno puede plantear de esta manera, ¿no? El delito, homicidio doloso agravado de 3 personas en concurso homogéneo mediante la utilización de un arma de fuego, correcto. Y la fiscalía, ¿no?, planteará siempre, pues, ¿no?, en este caso, los hechos, ¿no?, que el día 1 de junio del año 2000, a las 22 horas, se le quitó la vida de manera violenta, utilizando un arma de fuego a los señores A, B y C, quienes se encontraban indefensos, ya que estaban bajo el influjo del alcohol y que existió promesa de pago para realización del hecho punible. El presunto autor de la conducta, a título de dolo, es Eduardo Gil Navarro, persona imputable al momento de la comisión del hecho. Y acá no existe una causal de justificación o atenuación alguna, ¿no? Y lo jurídico, pues, para la defensa será distinto, ¿no? Si lo jurídico para la fiscalía es esta postulación, frente a este delito que está postulando, de los hechos históricos, lo jurídico para la defensa será, pues, que el día 1 de junio del año 2000, a 22 horas, se le quitó la vida de manera violenta, utilizando un arma de fuego a la señora ABC. Bueno, el principio constitucional de la presunción de inocencia siempre les va a escribir,
el principio de la carga de prueba también, ¿no? Y el autor de la conducta homicida no fue Eduardo Gil Navarro, ¿no? Postulará, pues, y otra persona así y no este señor. Bueno, es más o menos un ejemplo que ustedes pueden tener de esta manera. Frente al delito, lo jurídico, cómo construyen en base a la norma, la jurisprudencia, ¿correcto? Para la fiscalía, y cómo lo construyo, por ejemplo, para la defensa. Como el caso anterior que estaba mencionando, se imputa a un extraneus por el delito de infracción del deber de negociación compatible. La fiscalía, ¿no?, dirá que sí, se le imputa a título de cómplice primario, lo jurídico, ¿no? Y me apoyo frente a esta jurisprudencia. Yo diré, para la defensa, el tercero, ¿no?, el extraneus, no puede responder penalmente por un delito de infracción del deber. Y me apoyo en jurisprudencia. Entonces, vamos armando lo jurídico para nuestra teoría del caso. Y vamos a lo último, estamos con la hora. Siguiente diapositiva, pues estas clases para darnos toda una mañana o todo un día, porque este es amplio. Y pues he tenido que más o menos resumirlo, más o menos lo más indispensable para que tengamos en cuenta. Y finalmente lo probatorio, que es el tercer elemento esencial de la construcción de la teoría del caso. Mi maestro en Argentina, Adolfo Alvarado Belloso, siempre me decía que en un procedimiento penal o civil siempre es importante lo probatorio. El derecho es tan bonito, tan lindo y tan fácil que si tú sabes cómo probar tus afirmaciones, vas a ganar el juicio. El derecho probatorio es lo más esencial que hay en un procedimiento penal, porque casi el 100%, o mejor dicho, será un 90% de un procedimiento penal vamos a hablar de pruebas. Solo que lo llamamos de distinta manera. En la investigación, siempre elementos de comisión, ¿no? Pasar a la formalización ya con otro nombre, como medios o medios probatorios, ¿no? Ya iremos a la etapa intermedia también como medios probatorios, que seguramente serán admitidos, ¿no?, en el debate y en el autoenjuiciamiento para que vayamos luego a un juicio oral y cuando se actúe las pruebas, ¿correcto?, ya se convertirá en prueba, porque esa prueba ya ha hablado, a viva voz, el testigo habrá dicho cómo han sucedido los hechos, el perito también. Por eso es que, mira, en todo el procedimiento penal hablamos de pruebas, solo con diferentes denominaciones, ¿no? O como diría también el profesor Hernando David Chandía, ¿no? La deconstrucción de la prueba, ¿no? Fuente de prueba, medio de prueba y prueba propiamente dicha. O como Eduardo J. Couture, otro procesista importante, diría, una prueba primero se ofrece o se presenta, ¿correcto? Se admite, ¿no? Se actúa y se valora. Son las dimensiones de la prueba. Por eso es que las pruebas es tan importante un procedimiento penal, ¿no? Por eso que en los textos de manual de técnicas de proceso oral se dice que lo probatio sustenta lo fáctico, permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes para establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y de la responsabilidad del acusado como supuestos de una sentencia condenatoria. Para la fiscalía, o la ausencia o la deficiencia de estos requisitos en el caso de la defensa, también las fallas procedimentales esenciales o la ruptura de la cadena de custodia que hace perder la autenticidad de la prueba. El aspecto probatorio de la teoría es el modo de comprobar ante el juez los planteamientos formulados en nuestra teoría del caso. Correcto. Como bien sabemos, el Código Procesal Penal reconoce dos tipos de pruebas, ¿no? Las pruebas típicas y atípicas. Dentro de las pruebas típicas está pues la prueba personal, ¿no?, que puede ser los testigos de la parte, contraparte, ¿no? O está también la prueba pericial, correcto. Y la prueba material, pero también en las pruebas atípicas también está la distinción de las pruebas periciales, sobre todo, ¿no? Porque las pruebas atípicas siempre, la prueba material y las pruebas testimoniales, ¿no? Y en las atípicas siempre las pruebas atípicas, se podría decir esto. Sin embargo, estos medios de prueba, conforme lo han diseñado los grandes maestros, siempre suelen y tornan a verificarse. Por eso es que cuando hablamos de la teoría de la prueba en el juicio oral, el juez va a verificar si tu afirmación que tú planteas en tu teoría del caso se confabula y se condice o no con la actividad probatoria. Es decir, si tú le estás prometiendo al fiscal que vas a probar que el testigo de pronto va a incurrir en contradicciones, y yo, bajo el principio de inmediación
y concentración como juez observe efectivamente ese hecho, yo estoy verificando. Por eso es que Alvarado Belloso habla de verificación de afirmaciones. ¿Mm? Porque recuerden ustedes, con esto de la teoría de la prueba hay mucho debate de tiempos inmemoriales, porque en el sistema inquisitivo la prueba de averiguamiento, y se sacaban, digamos, te hacían confesar a través de métodos inquisitivos, y de esta manera administraban justicia. Posteriormente era ya la verificación de afirmaciones, y ahora por hoy Alvarado Belloso señala la confirmación de afirmaciones, porque al juez le corresponderá confirmar sus afirmaciones. Correcto, yo confirmo la afirmación 1, 2, 3 de la fiscalía o de la defensa, si están concatenados o confabulados, y estos condicen con la actividad probatoria. Por eso es importante la teoría de la prueba, y cuando hablamos ya del concepto de teoría de la prueba, llegamos al concepto claro, dice, no, la prueba es la verificación o confirmación de afirmaciones, utilizando fuentes que se llevan al proceso por determinados medios, aquellas aportadas por los litigantes y dispuestos por el juez, con las garantías jurídicas establecidas, ajustándose a un procedimiento legal, adquiridas por el proceso y valoradas de acuerdo de normas de sana crítica, para llegar el juez a una comisión libre, ¿correcto? Instando la imparcialidad e independencia. Creo que este es un concepto, digamos, contundente, completo de la teoría de la prueba. Pero vemos que la prueba es importante. Por tanto, si nosotros estamos de los actos iniciales de investigación, ¿y cómo vamos a construir una teoría del caso? A través de actos de investigación, porque vuelvo, repito, no dejemos que la fiscalía nomás haga sus actos de investigación o investigue, sino también la defensa. Yo propongo como acto de investigación 1, 2, 3, una constatación, presento testigos como un acto de investigación, correcto, o ofrezco elementos de descargo. De esta manera vamos construyendo, porque si la fiscalía está investigando un hecho, lo correcto yo también postule actos de investigación para probar mi teoría de caso que yo estoy planteando. De esta manera no voy a esperar a llegar a juicio oral, sino antes que acabe la investigación preparatoria, hasta antes de la conclusión, yo le diga al señor fiscal, mira, en el plazo de diligencias preliminares y investigación formalizada, los 120 días más 60, que se ha concluido en la investigación preparatoria, señor fiscal, le pido que usted realice un requerimiento de sobreseimiento al juez de investigación preparatoria, porque no hay, digamos, no hay elementos de convicción que se atriban a lo que usted ha formalizado la investigación preparatoria. Correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces yo mato el caso antes y no espero a juicio oral, porque muchas veces los abogados, cuando no tienen una teoría del caso, no hacen nada, ¿no? Yo no tengo que probar nada, la fiscalía que se encargue de todo, y llegan a la etapa intermedia y tampoco en la absolución de la acusación ofrecieron prueba, y van a juicio oral y llegan a juicio oral sin pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a debatir? ¿Cómo vamos a...? No, es que voy por el principio de comunidad de pruebas. No, eso es falso. Estamos siendo débiles, estamos siendo como un Hércules y una mosquita prácticamente, o David y Goliat prácticamente. Miren la importancia de la teoría del caso, doctores, desde un inicio. No esperemos a llegar a juicio oral sin pruebas, porque vamos a ir a dar pena. Entonces es importante esto. Siguiente diapositiva. Ya pedí terminando. Bien, en el ejemplo, siguiente diapositiva, por favor. A ver si me ayudan los... Ahí está. Bueno, el delito homicidio, ¿no? Homicidio agravado, no mató a una persona. Lo probatorio para la fiscalía, ¿qué será? A ver, miren. En este caso hay un supuesto homicidio de un sicario, ¿no? Que pues, lo han mandado a matar a un sicario. Listo. Primero, ofreceré pues los testigos, ¿no? Dependiendo de la etapa que yo esté. Si yo ofrezco como acto de investigación en la etapa de investigación preparatoria, como acto de investigación, pues, el fiscal, ¿no? Llamará, dirá, ampliación de la declaración tal, que han rendido su declaración en la etapa policial, ¿no? Testigo tal, listo, armaré. ¿Cómo también? Entonces yo también, la defensa, igualito, acto de investigación para desvirtuar los testimonios que están declarando ante la fiscalía, ¿correcto? Eso es a nivel de investigación. Pero imaginémonos que en la investigación nosotros no hemos podido ofrecer testigos, ¿correcto? Entonces, en la absolución a la acusación, ofreceré también los testigos, ¿correcto? Para que sean debatidos. ¿Dónde?
en la etapa intermedia y sean admitidos para un tentador juicio oral. De tal manera que ya ofreció los testigos y peritos la fiscalía y también testigos y peritos, ¿quién? La defensa. Correcto. Eso es importante, armar estos testigos y tener en claro ello, porque en juicio oral las declaraciones tanto de los peritos y de los testigos es importante, sobre todo cuando uno va a ir a examinar y contraexaminar a estos testigos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros ya tenemos algo claro y declararon los testigos en la investigación preparatoria, esas declaraciones previas me van a permitir, correcto, utilizarlas en contra de los mismos testigos y hasta de los peritos. Muchas veces dicen que solamente se entiende a las declaraciones previas, a las declaraciones, y no a los, digamos, a otros documentos, como son los exámenes periciales propiamente, porque cuando ofrecemos nosotros, ofrecen al examen el perito, y no muchas veces su misma pericia. Por eso es importante también hacer una definición distinta a esto, porque de tal manera que se nos va a permitir, a través de esa pericia, impugnar credibilidad al perito en su propia pericia cuando lo estemos contraexaminando. ¿Se dan cuenta lo importante de construir estos actos iniciales? La teoría del caso para que finalmente podamos impugnar también credibilidad en el testimonio. Un ejemplo rapidito. Tuve un caso en las cuales vamos a juicio oral. Yo siempre señalé, el testigo se va a contradecir con sus declaraciones previas, porque las tenía en claro. Sabía que era testigo y qué es lo que había dicho. Como el juicio oral fue después de mucho tiempo, después de 2 años, ya el testigo se había olvidado lo que declaró pues, la fiscalía. ¿Qué hice yo? Apliqué el 378. No me acuerdo que ese es el inciso 6, me parece, que nosotros podemos contradecir, ¿no? A través de declaraciones previas. Bueno, vamos a poner credibilidad. El examen directo quedó ok el testigo. Hasta ahí, un testigo idóneo, un testigo perfecto, que no dijo mentiras, muy bien. El juez tenía eso en su cabeza. Yo entré a impugnar credibilidad. Pero en esta parte, yo sí estoy un tanto de desacuerdo con otros profesores que enseñan técnica de litigación oral, porque tengo mi propio estilo. Y creo que el estilo también da mucho que decir del abogado, del fiscal que lo va a plantear. ¿Qué hice yo para impugnar credibilidad? No le dije, señor juez, en su declaración, en la investigación, ha dicho lo contrario. No, no, es una mala práctica. Entonces, para hacer la técnica es importante lo siguiente, la técnica CACA, ¿no? Primero, siempre utilizo ciertas dosis de preguntas repetitivas, ¿no? Para que salga bien la técnica, siempre, en mi contrainterrogatorio. Por ejemplo, si el testigo dijo A en juicio oral, pero en su declaración previa ante la fiscalía dijo B. Hay una clara contradicción. Entonces, puse en marcha este aparato y marqué bases hasta ahí. Después de más o menos decirle que estaba creyendo que el juez pues, era lo correcto, yo le dije, señor testigo, ¿usted declaró por estos hechos anteriormente ante la fiscalía? ¿Sí o no? Sí. ¿Y declaró frente a este mismo fiscal? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuando usted declaró dijo toda la verdad? Sí. Muy bien, correcto. Señor juez, ahí yo le pido la autorización. Miren, porque esto solamente sale con una declaración previa, ¿no? Entonces yo le dije, señor juez, en mérito del artículo 378 voy a aplicar una técnica de litigación oral, ¿no? Voy a impugnar credibilidad a través de la contradicción. Proceda, señor abogado. Por favor, solicito que me presten el expediente judicial. A veces no lo está, entonces, porque claro, no lo ha ofrecido la declaración, la prueba material. Me prestó la carpeta fiscal, lo ubiqué, una vez que lo ubiqué, ahí voy ya a matarlo. Le dije, a ver, señor testigo, ¿esta es su declaración que rindió ante la fiscalía, sí o no? A ver, revise su firma, sí. ¿Es su huella? Sí. Por esto lo que usted declaró ante la fiscalía, nadie le dijo o nadie le obligó. ¿Eso es correcto? Sí, muy bien. Ahora, por favor, léame en voz alta esta pregunta. O sea, yo le hago leer al testigo. Yo he visto de otros doctores, sin menospreciar, que ellos mismos lo, digamos, dicen, no hay en su declaración previa se contradijo, no, eso no puede ser así. Considero que eso no puede ser así. A mi punto de vista, doctores, con el debido respeto también. Entonces yo le digo, léame esta pregunta, yo le subrayo después de que le haya reconocido todo esto. Porque hasta este momento no sabemos la contradicción. Porque si digo A ante el fiscal, ahí va a decir que es B, va a decir lo contrario. Entonces, si es que cayó en la trampa, va a leer la pregunta 5, por favor. Va a decir B.
Entonces, al decir B, ya el juez va a decir, este es un testigo mentiroso porque dijo hace un momento A, ahora dice B. Y salió por su propia boca, de él mismo testigo, correcto, o perito en este caso, o testigo, mejor dicho. Pero muchas veces acaba el tema de que los testigos, cuando se dan cuenta que van a caer en la trampa y recordaron que han dado información distinta a la que está dando en el juicio, ya se vuelven mudos, no quieren hablar. Entonces lo correcto es pedirle permiso, autorización al juez, y el juez, a través de un secretario o especialista de causa, mejor dicho, lea la pregunta, y si no quiere también, tú mismo lo lees, señor juez. Bueno, en vista que el testigo no quiere leer, la pregunta 5 es esta, ¿no? Acá dijo B. Y le vuelvo a preguntar y acabo con eso, ¿no? La técnica acá, acabo con eso. Señor testigo, ¿cuándo mintió? ¿Ahorita en este tribunal o mintió cuando lo dijo, le dijo estos hechos de distinta manera al señor fiscal? No más preguntas, acabé. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante esa construcción de la teoría del caso para que podamos hacer este tipo de ejercicios, doctores. ¿Mm? Pues bueno, en conclusión, la teoría del caso es muy importante, doctores. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Para qué? Porque, como dije hace un momento y con eso termino, la teoría del caso es la obra arquitectónica, es como un arquitecto que diseña todo lo que vas a hacer en el juicio o todo lo que vas a hacer en la etapa intermedia, porque se arma desde un inicio. Y eso nos va a permitir litigar mejor, saber qué hacer, qué es lo que vamos a plantear. ¿Correcto? Si no tenemos un diseño de trabajo bueno, una obra arquitectónica buena, no vamos a tener una edificación buena y no vamos a poder terminar la obra de una mejor, adecuada manera. Si uno tiene una construcción buena de su teoría del caso, un armazón bueno de su obra arquitectónica, esa arquitectura, cuando ya construyamos, correcto, con la ingeniería de litigio, tu edificación, seguro estoy que van a llegar a la cima y van a poder lograr el objetivo. Muchas gracias por su tiempo, espero haber sido claro, nos hemos pasado el tiempo, gracias a Alex Academy y gracias nuevamente a todo el comité organizador por darme este tiempo y espacio. Muchas gracias con todos.